Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo para Aprender de tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía aquí por USMP TV Aprende con Todo. Chicos, el último programa que tratamos fue el liberalismo en Latinoamérica, que por cierto, con este cerramos gran parte de nuestro curso de Ciencias Sociales de tercero. ¿Eso quiere decir que no vamos a tocar más temas de esta área? Nada que ver. Ahora más que nunca tienes que tener tus 5 sentidos bien al máximo porque vamos a entrar al curso de Geografía. Y vamos a empezar con un tema que se nos hace muy familiar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué usamos bibiris y shorts en el verano? Porque hace un montón de calor, ¿verdad? Y en el invierno, porque nos abrigamos mucho con chalinas y chompas. Pues fácil, esto se debe a que nos vestimos de acuerdo al clima, que por cierto es nuestro tema de hoy. Así que ponte muy cómodo que te va a interesar un montón lo que vas a aprender sobre la diversidad climática. El clima no es igual en todos los lugares. Por ejemplo, a Helga le gusta estar siempre a la moda y sabe que si va a darse una vuelta por la Antártida no tiene que ir vestida así si no quiere acabar como una estatua de hielo en medio del Polo Norte. O también sabe que si va al desierto con tremendo abrigo, probablemente termine más derretida que un helado. Pero no creas que el clima solo influye en la ropa que usamos, porque en realidad tiene influencia en la vida de todos, pero todos los seres vivos. ¿En mí también, terrícola? Bueno, si en verdad existen, entonces también. Como les decía, la relación entre el clima y los seres vivos crea un equilibrio natural entre las especies que habitan el mundo. Porque no creo que en algún momento hayas escuchado sobre un oso polar veraniego que viva cerca del Sahara. O tampoco de un dromedario que viva bajo cero en un iglú. Lo que quiero decir con esto es que los seres vivos están en el lugar donde mejor se adaptan. Y en cada lugar existen diversos tipos de clima que dependen de ciertos elementos y factores que vamos a ver a continuación. Empecemos hablando de los elementos del clima. Helga, ¿qué responderías si tu profe te pregunta cuáles son los elementos del clima? ¿La temperatura? Muy bien, Helga, pero también hay otros elementos. Aparte de la temperatura están las precipitaciones, la presión y los vientos. Profe, ¿qué más nos puede decir de los elementos climáticos? Los elementos del clima suelen ser los mismos en un lugar específico y gracias a ello es que sabemos qué tipo de clima hay en cada lugar. Es por eso que también sabemos que, por ejemplo, hay lugares donde siempre se dice que llueve o sale el sol y otros en los que no. De los elementos del clima que hemos mencionado que son la temperatura, las precipitaciones, la presión y los vientos, tenemos que decir que la temperatura y precipitaciones vienen a ser las más importantes debido a que en realidad los demás están muy vinculados con ellos. Ok, entonces grábate bien esto en la mente. Los elementos del clima interactúan entre sí debido a una serie de factores que dan como resultados distintos tipos de clima. ¿Pero cuáles son estos factores? ¡Fácil! Son la altitud, latitud, oceanidad y continentalidad. Primero hablemos de la altitud. Es el cambio de temperatura que se da dependiendo del nivel del mar, tomado a partir de un nivel cero. Tú solo mira el siguiente gráfico para que entiendas. Mira. Cuando Helga está en la punta de la montaña, se muere de frío. Y eso es porque está en una altitud montañosa súper alejada del mar. Pero la cosa va cambiando cuando desciende y se acerca al mar. El clima se vuelve más templado hasta que llega a las orillas, donde a diferencia de la cima de la montaña, hace más calor. Ahora hablemos de la latitud. Para que entiendas esto, debes saber algo muy importante. ¿Qué es la línea ecuatorial? No vayas a pensar que es algo parecido a las líneas de Nazca. No. Esto es una línea imaginaria trazada en el país cafetero de Colombia y que separa la Tierra en 2 hemisferios, el del norte y el del sur. Entender esto es muy importante, porque cuando hablamos de la latitud del clima, hablamos del cambio de clima que varía dependiendo de la distancia que exista con la línea ecuatorial. La cercanía con el Ecuador hace que tengas más calor y la lejanía mucho menos. Pero veamos nuestros otros 2 puntos, la oceanidad y la continentalidad. Esto es muy simple de entender. Quiere decir que cuando estás más cerca a las costas o lagos,
las temperaturas son más elevadas que cuando estás en las zonas que están dentro del continente. Este tema del clima nos resulta bien interesante. Ahora entenderás que hay un montón de factores y elementos que hacen que en algunas partes del mundo haga mucho frío, en unas más o menos y en otras un montón de calor. Es importante también que sepas que la Tierra gira sobre un eje alrededor del Sol. Este eje está inclinado, por lo tanto hace que hayan diversas estaciones en el año. De lo contrario, si estuviera estático, en unas partes siempre sería verano y en otras invierno. No te olvides tener a la mano algo con que seguir apuntando todo lo que vas aprendiendo en el programa, ya que te puede servir para tu próximo examen. Ahora presta mucha atención que te vamos a explicar los tipos de climas que hay en el mundo. Ahí te va. Todos hemos comido un chupetín en nuestra vida. ¿Sabes que esto es muy parecido a la Tierra? No mires así. Te voy a explicar por qué. Resulta que al igual que este chupetín, la Tierra tiene una especie de eje que lo sostiene, pero que es imaginario. Porque si este eje no existiera, la Tierra rebotaría por toda la galaxia como si fuera una pelota de básquet. El punto es que el mundo, al igual que el chupetín, también gira sobre este eje que se encuentra inclinado, pero alrededor de una superestrella. No, esa estrella no, sino esta estrella, el Sol. Así es, y como verás, aquí cae más el Sol, aquí menos, y bueno, aquí como que ya no llega casi nada. Es por eso que surgen las zonas climáticas en la Tierra. Como podrás ver, existen 3 tipos de zonas: las zonas cálidas, las templadas y las frías. Hablemos de cada zona y veamos sus tipos de climas. Zonas cálidas. Estas zonas son más cercanas al Ecuador. Generalmente presentan las temperaturas más elevadas en el mundo durante todo el año. Aquí se distinguen 3 tipos de clima: el clima ecuatorial, el tropical y el desértico. El primero se caracteriza por tener temperaturas y lluvias elevadas durante todo el año. El segundo se caracteriza por tener temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes. Y el tercero se caracteriza por tener temperaturas mega súper elevadas. ¡Sí! ¡Rico bronceado me suelo dar por estos lares! ¡La zona cálida es mi zona perfecta para vivir! ¡Exacto! Pero no solo para la cebra, sino también para los monos, jaguares, tucanes y todo animal amante del clima seco. Por ejemplo, a este tipo de zonas pertenecen países como Honduras, Colombia y Brasil. En las zonas cálidas es el lugar donde se encuentran en mayor cantidad los bosques tropicales, sabanas y selvas, además de ser donde hay mayores precipitaciones. Estas zonas están ubicadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, debido a que es ahí donde los rayos caen directamente. Hablemos ahora de las zonas templadas. Estas zonas están situadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, que son estas zonas de aquí. Y también entre los círculos polares, que están más o menos por aquí. Bien, en estas zonas existen notables diferencias de temperaturas y precipitaciones entre ellas, y por eso presentan 4 tipos distintos de climas: el clima mediterráneo, el clima chino, oceánico y continental. ¡Ojo! Una precipitación es la caída de agua sólida o líquida del cielo gracias a la condensación del vapor sobre la Tierra. Traducido todo esto al español, es el granizo, la lluvia, la nieve, los meteoritos. Ok, no, los meteoritos no, pero todo lo anterior sí. El primero presenta veranos cálidos, secos y soleados, e inviernos suaves y húmedos, o sea, donde no llueve ni hace mucho frío. El segundo es el clima chino, que se presentan en los extremos orientales de los continentes donde vive la gente jaladita. Para ser más exactos, este clima pasa por el sureste de China y se caracteriza por ser húmedo con temperaturas cálidas. El que le sigue es el clima oceánico, que es propio en los lugares que están más cerca al océano. Aquí la temperatura es más suave y hay precipitaciones durante todo el año, principalmente en el invierno. Por último tenemos al clima continental, que presenta temperaturas muy altas en el verano y frías en invierno. Aquí las precipitaciones son escasas porque son lugares alejados del mar,
O sea, aquí no llueve mucho. Oye, esta es mi zona. El clima es perfecto para mí y me adapto súper bien. Bueno, dejemos que el sapo vaya a tomar su bronceado al lago y vayamos a una zona donde dicen que vive el abominable hombre de las nieves. Esos lugares fríos donde no sabes si llegas a un país o al interior de una congeladora. Así es, las zonas frías. Estas zonas están situadas en los círculos polares y los polos. O sea, como verás, estas zonas están a los extremos del mundo. Por eso es que siempre se habla de Polo Norte y Polo Sur. También del oso polar. Así es, también de ustedes. Pero lo importante es que aquí los rayos del sol no llegan tanto como en otras zonas. Y es por eso que las temperaturas siempre son frías. Y si vas desabrigado, no dudes que terminarás más congelado que un cubo de hielo. Aquí los climas son clima de alta montaña y clima polar. Profe, explíquenos sobre ellos, por favor. El clima de alta montaña es propio de las áreas montañosas, donde la temperatura disminuye con la altitud y donde también aumentan las precipitaciones. Por otro lado, el clima polar corresponde a los lugares que se encuentran en los extremos del mundo. Ahora es tu turno. ¿Cuántas zonas climáticas existen? ¿3, 4 o 5? Muy bien. Las 3 zonas climáticas son la zona cálida, templada y fría. Cada una de ellas tiene climas distintos. ¿Cuáles son los elementos del clima? La temperatura, presión y vientos. La presión, temperatura, precipitaciones y vientos. Las precipitaciones, la altitud y la temperatura. ¡Excelente! Estos son los 4 elementos del clima y varían en funciones de la oceanidad y la continentalidad. ¿Dónde se sitúa la zona cálida? ¿Entre los círculos polares? ¿Entre los trópicos? ¿O entre los polos? ¡Correcto! Las zonas cálidas se encuentran entre los trópicos, lo que quiere decir que ahí hay temperaturas generalmente elevadas. Hoy aprendimos que existen diversos tipos de clima que dependen de ciertos elementos y factores. Ajá. Los elementos del clima son la temperatura, las precipitaciones, la presión y los vientos. Los factores del clima son la altitud, la latitud y la oceanidad y continentalidad. Es por estos elementos y factores que existen 3 tipos de zonas: las cálidas, las templadas y las frías. En las zonas cálidas se presenta un clima ecuatorial, tropical y desértico. Por otro lado, en las zonas templadas se observa el clima mediterráneo, chino, oceánico y continental. Y por último, hoy aprendimos que en las zonas frías, el lugar favorito de los osos polares, el clima es de alta montaña y polar. Hoy comenzamos con el curso de Geografía y tienes que saber, antes que nada, que es una materia muy importante y conocerla nos permite entender los diversos fenómenos que ocurren no solo en nuestro país, sino también en el mundo. El cambio climático, por ejemplo, es una seria preocupación, ya que es el principal causante de las plagas, sequías y demás. Por eso es importante siempre estar informados sobre nuestro clima para ver si hay algunas alteraciones que puedan afectar nuestro entorno. Por otro lado, las alteraciones que sufre nuestro medio ambiente en gran parte es por culpa de los hombres. Por eso debemos de tratar de mantener en las mejores condiciones posibles el lugar donde vivimos, y la mejor manera de hacerlo es no ensuciando las calles con nuestra basura, por ejemplo. ¿Sabías que Calgary, la ciudad de Canadá, es el lugar con uno de los climas más inestables del mundo? Así es. Esta ciudad es muy famosa por su inestabilidad climática, ya que puede ser soleado un día y de pronto, y sin imaginarlo, la temperatura comienza a bajar de una manera muy brusca. Luego aparece la lluvia y para terminar,
una tempestad de nieve. Vaya, parece que en ese lugar todo es posible. Ahora ya lo sabes. Espero que te haya encantado nuestro primer programa del curso de geografía y que hayas aprendido un montón. Ahora sabes las razones por las que el clima no es igual que aquí, o que en la selva, o en la China, se debe a los factores de temperatura y viento. Pero como sé que eres una persona bien empeñosa y siempre buscas aprender más, no olvides repasar tus temas en tu libro de Ciencias Sociales, buscar en la web o repasar en tus libros. Bueno chicos, conmigo será hasta la próxima. Si quieres seguir aprendiendo mucho más, búscanos en Facebook como Tiempo para Aprender, darle like y compartirnos con tus amigos. Nos vemos en una próxima edición, solo aquí por USMP TV Aprende con Todo. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre biomas, comunidades de vida en el mundo. ¡No te lo pierdas!